Laura tiene 25 años. Vive en Buenos Aires. Su madre tiene 50 años. Su padre tiene 53 años. Su madre es profesora. Su padre es ingeniero. Laura es médica y trabaja en un hospital. Cada día trabaja 8 horas. Laura es muy guapa y le gusta mucho su trabajo. Le cae bien a todos sus compañeros. El lunes a las 8 de la mañana, Laura fue al hospital a trabajar. En el hospital había mucha gente. Por la tarde, Laura se despidió de sus compañeros y volvió a casa a comer. El martes llovió e hizo mal tiempo. En el hospital no había mucha gente. Hoy, Laura no tuvo trabajo. Laura habla con su compañera. Su compañera le dice que tiene un gato. El miércoles a las 5 de la tarde fue a ver una película con su amiga. A las 2 les gusta ver películas. A las 7 de la tarde fueron a cenar a un restaurante. El restaurante está enfrente del cine. La comida estaba deliciosa. Hacía muy buen día. El jueves, Laura estaba muy contenta. Hacía muy buen día. Y quería salir a hacer compras. A las 6 de la tarde fue a una tienda a comprar frutas. Compró varias manzanas y naranjas. A Laura le gusta mucho comer manzanas. Los viernes, Laura no trabaja. Ahora son las 10 de la mañana. Laura está durmiendo. Hoy hace mucho frío. No quiere salir de casa. En casa bebe té, lee, estudia y llama a sus amigas. Los sábados, Laura no trabaja. Sus padres tampoco trabajan. Han salido a hacer las compras. A su padre le gusta beber té y ha comprado un poco de té. Su madre quiere comprar ropa. Laura tiene mucha ropa, por eso no está interesada en comprar ropa. Los domingos, Laura trabaja en el hospital por la mañana. Por la tarde, va a un instituto que está detrás del hospital. Cada semana, ella estudia 4 horas en ese lugar. 等一下，先不要离开。No te vayas. Ahora vamos a practicar juntos. Así que empecemos. Laura tiene 25 años. Vive en Buenos Aires. Su madre tiene 50 años.
Su padre tiene 53 años. Su madre es profesora. Su padre es ingeniero. Laura es médica. Y trabaja en un hospital. Cada día trabaja 8 horas. Laura es muy guapa. Y le gusta mucho su trabajo. Le cae bien a todos sus compañeros. El lunes a las 8 de la mañana, Laura fue al hospital a trabajar. En el hospital había mucha gente. Por la tarde, Laura se despidió de sus compañeros. Y volvió a casa a comer. El martes llovió e hizo mal tiempo. En el hospital no había mucha gente. Hoy, Laura no tuvo trabajo. Laura habla con su compañera. Su compañera le dice que tiene un gato. El miércoles a las 5 de la tarde, fue a ver una película con su amiga. A las 2 les gusta ver películas. A las 7 de la tarde fueron a cenar a un restaurante. El restaurante está enfrente del cine. La comida estaba deliciosa. El jueves, Laura estaba muy contenta. Hacía muy buen día. Y quería salir a hacer compras. A las 6 de la tarde, fue a una tienda a comprar frutas. Compró varias manzanas y naranjas. A Laura le gusta mucho comer manzanas. Los viernes, Laura no trabaja. Ahora son las 10 de la mañana. Laura está durmiendo. Hoy
Hace mucho frío. No quiere salir de casa. En casa, bebe té, lee, estudia y llama a sus amigas. Los sábados, Laura no trabaja. Sus padres tampoco trabajan. Han salido a hacer las compras. A su padre le gusta beber té. Y ha comprado un poco de té. Su madre quiere comprar ropa. Laura tiene mucha ropa, por eso no está interesada en comprar ropa. Los domingos Laura trabaja en el hospital por la mañana. Por la tarde va a un instituto que está detrás del hospital. Cada semana ella estudia 4 horas en ese lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te haya gustado el video. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También te recuerdo que si te gusta esta forma de aprender español, puedes contactarte conmigo a través de las redes sociales y te tomar clases conmigo de forma online. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.